Bueno, pues vamos a seguir con los vídeos al respecto del videojuego y Rust, pero vamos a hacer un parón en lo que se refiere al videojuego para intentar aclarar un poco y hacernos una idea de lo que nos pasó al final del último vídeo, en el que queríamos iterar una array back de estructuras estático y en el método render solo utilizábamos funciones de lectura y iterábamos como for x in x, x's, y entonces de cada x hacíamos algo, pero que era solo de lectura. Y luego cuando quisimos hacer algo que era la función de movimiento, intentábamos hacer lo mismo y pasándolo como estructura indexada con un contador i, pasábamos como referencia mutable y cuando pasábamos iterando como for x in la estructura de arrayback, lo pasábamos directamente sin especificar que fuera estructura mutable y funcionaba. De la otra manera daba un error. Entonces he estado mirando el libro y más o menos creo que tengo una idea de por dónde van los tiros. Entonces vamos a mirar un ejemplo que he encontrado, inspirado por algún post por internet, al respecto de una cosa que nos pasa en Rust, ¿vale? Entonces tenemos una clase cat que tiene solo un campo, que se llama name, que tiene una string. String es un tipo dinámico, dijéramos que se puede cambiar, se pueden añadir cosas, se pueden quitar, se puede transformar y puede crecer en memoria el tamaño de la estructura. Entonces, lo que tenemos aquí es un decorador que lo que dice, esta clase o esta estructura cat implementa un decorador debug que lo que nos permite es utilizar este especificador de formato para imprimirlo por pantalla. ¿Vale? Entonces tenemos una función genérica que lo que dice es una función que hace referencia a cualquier tipo T mayúscula que implemente el decorador debug, que se lo hemos encasquetado aquí, como diciendo de esto, porque vamos a utilizarlo aquí dentro, y que se va a llamar T dentro de la función y que se va a corresponder con una referencia a el tipo T, ¿vale? Entonces lo vamos a usar como T va a ser cat en nuestro ejemplo, ¿vale? Luego tenemos otra función que nos imprime el nombre del gato, básicamente. Ese simplemente es imprimir el nombre de la clave name de la estructura gato. Entonces, en main vamos a inicializar una estructura C que va a ser de tipo gato y que se va a llamar miau. Pintamos aquí unos separadores para separar un poco lo que es la compilación de lo que va a ser la ejecución. Invocamos a test pasándole por referencia la instancia de gato, que sería esta C, con el ampersand, porque test acepta una referencia de una instancia cualquiera, pues de una instancia de estructura cualquiera. Entonces en este caso va a ser gato. Y luego vamos a llamar a sayCatName pasándole C, que es la propia estructura. Es como decir pasarlo por valor, ¿vale? O sea, aquí nos estamos pasando referencia. Entonces vamos a ejecutar esto, compila bien, y entonces veis que la parte de debug me está imprimiendo algo como diciendo, bueno, es una estructura tipo gato, cuyo campo name se llama miau y se acabó. Y en la segunda llamada, pues ya me dice que esto se llama miau, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de cambiar el orden en el que invocamos ambas funciones. En cuanto grabamos, ya nos está diciendo que nos está subrayando en rojo esto. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente de qué se queja Emacs o todo el IDE que tenemos montado. Se está quejando, y vamos primero a lo rojo, que es lo importante. Me dice, estás prestando, o sea, estás tratando de prestar un valor, prestar, terminología borrow de Rust, es como decir, cuando yo llamo a una función y le paso un valor, una estructura, sin más, lo que se dice es que estoy haciendo un move. ¿Qué quiere decir? Que estoy transfiriendo la propiedad de esa estructura al método en el que la estoy metiendo, ¿vale? De manera que ese método ya es soberano sobre esa estructura. Entonces, cuando llega al final de ese método, de ese contexto computacional, ese método, como es soberano de la estructura, va a decir, mira, oye, tú me la has dado, yo ahora acabo aquí, no sé qué hacer con ella, la tendría que desheredar o alguna cosa, pero lo que voy a hacer es destruirla. Entonces es como actúa Rust. Es decir, si yo no sé bien qué va a pasar con esto y yo soy el propietario y yo aquí muero, pues muere conmigo.
Es un poco la idea. De manera que prevengo que el usuario luego piense que después de haberme dado la propiedad delegándome a mí el control de todo esto, no sea yo el responsable último de limpiar el desaguisado que pueda haber causado y que el usuario, como con la buena fe, quiera pensar que el método ha sido benigno y que su estructura ha quedado más o menos tratable después de haber pasado la propiedad a ese método. Es como muy defensivo. Es decir, si tú me das la propiedad de una estructura para que yo haga lo que quiera con ella, no te la voy a devolver por defecto. La voy a destruir antes de devolverte el control de la ejecución del programa. ¿Vale? El truco está ahí. Entonces me dice, aquí has movido el valor. O sea, tú has regalado C a la función sakeAtName. sakeAtName acaba y cuando acaba, como no sabe qué hacer con C, no la va a dejar viva, la va a destruir. ¿Vale? Entonces, cuando tú llamas a otra función que hace referencia a C, te dice, no puedes prestar este valor, porque cuando llamas a una función y pasas una estructura por referencia, no la estás cediendo incondicionalmente a la función, como en este caso, sino que la estás prestando, esperando que después la puedas seguir usando. Entonces, de ahí viene que, por ejemplo, si yo no quiero hacer operaciones de modificación ni escritura sobre C, yo pueda pasar la referencia a la función sin problemas. Ahora bien, si yo quiero hacer cosas sobre C con esta función en un valor prestado, por eso tengo que poner el mut aquí cuando quiero modificar C por dentro. Entonces, vendría a ser eso. El hecho de que en otro fragmento del libro dice que yo no puedo en un momento dado tener dos referencias mutables prestadas a la vez, para prevenir también problemas de estos. Es decir, yo puedo pasar una referencia mutable una vez, pero si ya estoy trabajando con una referencia mutable dentro de ese paso, no puedo otra vez prestarla a un tercer método o función que tenga la capacidad de mutarla. También tengo que profundizar un poco porque solo una vez lo puedo hacer y no dos. O sea, no sé por qué no es recursivo. Pero bueno, lo que comentaba, cambio el orden de las funciones. Primero la presto. ¿Qué quiere decir la presto? Pues que cuando vuelva aquí me la va a devolver por defecto, porque se la estoy prestando, es una referencia. Aquí no, aquí transfiero la propiedad. Por lo tanto, como transfiero la propiedad, me va a dar un error. Si no la transfiero, la presto, cuando vuelvo al programa, como la he prestado, me la devuelve. Por C sigue viva aquí, y aquí ya la vuelvo a pasar aquí, ¿vale? Y aquí sí que, si vuelvo a hacer un test otra vez, me va a decir eso. Es que aquí la has prestado, no hay problema en usarla. Aquí la has regalado a este método, por lo tanto no la puedes usar después porque dala por muerta pasada esta línea. Entonces tenemos este problema. Entonces, posible solución, imagino que podríamos decir, vale, bueno, no queremos ser tan radicales y vamos a hacer que sakeAtName pueda ser capaz de devolverme la estructura antes de matarla. Entonces estaría haciendo como una copia de esa estructura al final de esta función. Es decir, si yo no hago esto, C queda liberado. Entonces, cuando vuelva, C ya no tiene sentido, porque he pasado la estructura completa, entonces este ya no sabe qué hacer con la estructura completa y lo que quiere es que la persona que esté aquí no haga asunciones sobre lo que ha pasado aquí dentro. Entonces, la mejor manera de no hacer asunciones es que no tengas acceso al objeto. Que es básicamente lo que te está forzando el compilador. Pues aquí, si hiciéramos esto, fijaos que hacemos un LED aquí, inicializamos, y aquí hacemos un LED nuevo, que lo que coge es el valor de retorno de esta función. La C original que estoy pasando seguramente va a morir y voy a devolver una copia. Creo que es una copia. Lo tendría que acabar de revisar, pero esto debería funcionar así. Vale. Funciona. Entonces en el siguiente vídeo vamos a ver un ejemplo un poco más similar a lo que teníamos en el código del videojuego.
pero bueno, para que nos hagamos una idea de que esto es importante. Y la filosofía en general es esa. Es decir, si tú me das la propiedad de algo, yo por seguridad, lo mejor que puedo hacer, si tú no me dices lo contrario, es liberar ese algo después. Porque según lo que haga, igual te la lío luego, porque tú presumes que eso va a estar diferente, ¿vale? Y bueno, hasta el siguiente.